Bien, pues estamos aquí en esto que es el tema número 10, pero después de una pausa muy larga, entonces realmente ya habíamos visto ciertos temas, pero ahorita va a ser así como un resumen muy rápido para que ubiquemos esto que estábamos hablando del tema 10, que les voy a poner aquí cuál es el tema que estábamos viendo, si se acuerdan, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un tema de pronto pues, controversial en cuanto a qué es en sí el Espíritu Santo, cómo funciona, será la tercera persona de la Trinidad y varios temas que podríamos hablar mucho, pero vamos a no a repasar lo que habíamos visto. Voy a silenciar mi micrófono porque estaba metiendo mucho ruido. Ahí está. Entonces, habíamos visto, para que se acuerden, que el espíritu en hebreo es el concepto de ruach. Ruach es aire, aliento, respiro, soplo divino, es como ese aliento de Dios. Y entonces decir es Ruach HaKodesh sería más que Espíritu Santo, es como el aliento del apartado, o sea, de aquel que es santo. Y lo que comentábamos, si se acuerdan, era un poco el hecho de decir Espíritu Santo, es algo, como un concepto ya muy hecho, que realmente si quizás estamos ya muy acostumbrados a escucharlo así, pero es un concepto muy, pues muy católico en cuanto al uso de los santos, así como San Pablo, San, San Pedro, San Mateo, San Agustín. Y pues no me dicen a mí San Balta, ¿verdad? Ahora que lo digo, si hay un amigo que me dice así de broma, ¿qué pasó San Balta? Porque bueno, no me ofende ese apodo porque asumo que es algo bueno, pero es muy raro como dirigirnos como San, no sé, San Víctor, Santa Nancy, Santa Carla, Santa Jimena. Aunque entendemos que realmente en hebreo, pues si Dios nos escogió como parte de su pueblo, somos apartados para Él. Entonces sí somos santos. Pero el decir como Espíritu Santo, el error es que a veces como que lo hacemos como si fuera un personaje distinto a lo que es Dios. Y realmente vemos que más bien en hebreo el concepto es como es el viento, el soplo que tiene características de algo que está en todas partes, pero no lo ves. Es invisible, sin embargo, está presente. Entonces es como esa presencia de Dios que no vemos, pero ahí está. Y no es como que lo moldemos y es un personaje. Claro, entendiendo que la Biblia se expresa acerca del espíritu, de su espíritu, como que tiene funciones muy específicas, al grado tal de que podríamos decir que es que la Biblia misma es la que lo personifica, donde en Génesis, pues vemos ahí que dice que este pasaje, ¿no? Que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, como que dices, entonces tú te imaginas como una entidad ahí revoloteando sobre las aguas, que en hebreo, en el original tiene ese sentido, como que si estuviera flotando sobre las aguas. Por eso después el espíritu se representa con una paloma, que ahí sí literal tiene alas y es blanco. Entonces, pero aunque la Biblia nos lo personifique, podríamos pensar que es un personaje, pero en el sentido hebreo no hay ningún conflicto porque no pensamos como que, entonces es otra persona de Dios, sino es Dios mismo, su presencia misma manifestándose y estando sobre las aguas y participando en muchos aspectos. Y bueno, hablamos de este tema de la Trinidad también, que es un tema conflictivo porque de repente es como vemos que es algo muy arraigado dentro de la doctrina, donde la Trinidad es lo máximo. De hecho, justo el día de hoy aquí en la predicación se tocó el tema y fíjate que no lo he hablado mucho con el doctor Moisés Resnick, que él es judío, y él hablaba que sí, el hecho de hablar de Dios como que fuera trino, me gustó lo que dijo, es como limitar a Dios.
limitarlo y decir como que sí, y dice, ¿por qué es conflictivo? Pues dice, porque de repente ves el ángel del Señor y si tenemos esta mentalidad como grecorromana de que, a ver, entonces, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad es el ángel del Señor? ¿Será simplemente que Dios Padre se manifestó o es Yeshua porque pues es visible o el Espíritu de Dios estaba detrás de ese ángel? Dice, no sé. Eso decía el señor Resnick, pero estoy muy de acuerdo con su comentario en el aspecto de que pensar en un Dios trinitario como que no es algo tan bíblico, la verdad. ¿Por qué? Porque veamos que en la Biblia no nos especifica, ni siquiera se usa el término Trinidad y no se especifica como que Dios sea así, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Como se persiguen los católicos, como que ya muy arraigado. Y con esto también no es negar, la verdad, que hay un padre, no es negar que hay un espíritu, no es negar que hay un hijo, que hay un verbo, no es negar eso, eso definitivamente no, porque tú lo ves en la escritura y es muy claro. Entonces, la cosa es de encapsularlo en tres y ya, ¿no? La Trinidad. Y entonces es lo que habíamos visto también con los siguientes aspectos, donde veamos que Dios tiene muchos nombres, esto lo vimos, ¿se acuerdan? Que Dios tiene pues, formas de referirse a él, Adonai, el León, Gemolá, el Olam, Rosh Shaddai, Elohim, Emmanuel, Hagadol, Yud Hei Vav Hei, que hablábamos, ¿no? A mí no me gusta mucho meterme a decir cuál es la pronunciación de Dios, aunque les he dicho, creo que la forma más apegada a lo original, de acuerdo a lo que se conoce de la forma del hebreo y las pronunciaciones, es que Yud Hei Vav Hei, tal cual juntas, se pronunciaría con una E, una O y una A, siendo así Jehová. Eso es lo que más podríamos pensar que es lo más cercano al original. De hecho, en el diccionario Strong's, ahí si la pican, cuando aparece la palabra Jehová, te dice la sugerencia de vocales y es una E, una O y una A. Yo estoy de acuerdo con que esto es como algo muy apegado al origen del hebreo, pero tampoco me la paso diciendo Jehová, Jehová, porque eh, tampoco creo que tengamos quizás la evidencia suficiente para decir, no, es que sí, ya. Así es la pronunciación como la pronunciaban los antiguos, que conocían la pronunciación. Entonces, no está, la verdad no es tan fácil de decir, es un debate muy grande en cuanto a la pronunciación de Dios. Por eso prefiero no entrar en debate de que si es Jehová, que yo pienso que es como lo más apegado al original, pero hay quienes le llaman Yahweh o Yahvé o Yehoví. Hay muchas opciones donde, bueno, que no sea un punto que nos diferencie y por eso a veces mejor no entro en controversia y le digo Señor, Adonai, Hashem, como lo llaman los judíos, que quiere decir el nombre. Entonces, bueno, Dios sí tiene un nombre que es como muy particular, que es ese, que en español sería como el Eterno. Es una muy buena opción para expresar el significado del nombre de Dios. Y lo que vemos es que Dios tiene muchas formas como se refiere en la Biblia a Dios. Elohim, Adonai, el Shaddai, el Roy, Tsidkenu, Jireh. Y esto no quiere decir que sean varios personajes. Podríamos entrar entonces, entonces no es una trinidad, sino son varios, son muchos. Eh, y bueno, pues tiene razón este argumento de que pues, si Dios tiene tantos nombres, como los vemos aquí, no sé, podríamos pensar, a ver, ¿cuál de estos son el Padre o el Espíritu o el Hijo? Y eso es un pensamiento como más limitante, ¿no? Aquí veamos que no hay muchos argumentos como para decir que, no hay muchos argumentos como para decir que Dios es trino y que la Trinidad es así, la absoluta, porque vemos algunos de los pasajes que usan en Génesis como que dice hagamos, y aquí lo único que está diciendo es que hagamos en plural, no quiere decir que sean tres, pueden ser dos más,
Y lo que hablábamos es que incluso se puede estar refiriendo a que es Dios hablando con el concilio de ángeles, que esto también es una realidad plasmada en las escrituras, donde se nos habla que hay un concilio de ángeles. ¿Puede estar hablando con ellos? Muy bien, podría estar pensando que cuando Dios dice hagamos en plural, los está incluyendo. Claro, no a ellos como creador, sino como un ejemplo de lo que se está acordando hacer aquí en la creación de Génesis 1:26. Y entonces entramos a este tema de pues, la Trinidad es algo que le acomoda muy bien a la Iglesia romana, porque pues el paganismo se dividía en tres, ¿no? Y dividir a Dios en tres, pues acomodaba, pero realmente veíamos que no hay argumentos para decir esto. Y hablamos un poquito de la blasfemia contra el Espíritu, no sé si se acuerdan que decíamos que el hecho de decir que el espíritu no es como un Dios aparte de Dios Padre, no, no es como que estamos blasfemando en contra del espíritu, que lo estamos haciendo menos. No, el espíritu es la presencia de Dios y podríamos decir es Dios mismo. No estamos haciendo más ni menos. Yo oro mucho de esta manera, ¿no? Señor, lléname de tu espíritu y que tu espíritu me guíe como dice una canción que me gusta mucho, dice, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Entonces, es como que no, ya no es esa palabra o no es hacer al espíritu menos, simplemente es entender que no es como que lo hacemos como si fuera otro dios y entonces ahora son distintos dioses. Y hablábamos que sí es difícil comprender este concepto, pero para mí era muy importante retomar este repaso para ubicar todo lo que se dice alrededor del espíritu y ya que a veces entramos más en este tema de raíces hebreas y en la conexión con los judíos, cómo ellos ven esto, cómo los cristianos lo ven y entender mejor los conceptos y tratar de ser más correctos, de tampoco por el hecho de decir que no, pues la Trinidad no es lo más adecuado, entonces ya desechamos el espíritu, pues tampoco, pero lo único que estamos haciendo es fundamentar bien qué onda con el espíritu. Y lo que veíamos es que si hay versículos trinos que hablan de la Trinidad, nos damos cuenta que estos textos fueron añadidos. Y bueno, si tienen duda, esto ya lo habíamos visto, que es la coma joánica. Este es, si lo buscan en Google, hay coma joanina o coma joánica, aparece y perfectamente les dice cómo fue un texto claramente añadido. Entonces, este versículo no nos está hablando de la Trinidad, sino nos está hablando de otra cosa. De tal manera que entonces cuando veamos un texto que hable claramente de la Trinidad, debemos de ser muy cuidadosos. Y hablábamos de Mateo 28:19, donde también al parecer dice que bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decíamos, pues no, esto no aparece realmente en textos más antiguos como este. No dice eso. Y la evidencia es que en el libro de los Hechos tú no ves que hagan esto. No aparece en ningún momento que dijeran que los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban, si leen la mayoría de los versículos, son en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, y el Espíritu entonces se manifestaba a ellos o a través de ellos, en ellos, pues. Pero como tal no vemos que aparezca todo esto. Y exacto, concluimos esto, que no existe un solo registro de los apóstoles, que los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que dice esto, no dice la palabra santo, nos debe hacer como sonar una campanita, pues como que en el hebreo no existe. Ahora, hay como que en el hebreo no existe, si la palabra santo sabemos que es kadosh. Bueno, a lo que se refiere la diapositiva es que en el texto hebreo, en el Tanaj, no ves que aparezca Espíritu Santo como tal. Sí, aparece la palabra espíritu una y otra vez, desde Génesis capítulo 1 aparece el Ruach, que es el espíritu, ¿no? Dice que los profetas eran llenos del espíritu, que los reyes tenían el espíritu de Dios, los sacerdotes eran llenos del espíritu.
que el Espíritu de Dios está por todas partes, ¿no? En Ezequiel Dios le dice que habla el Espíritu y profetiza. Entonces el Espíritu está por todas partes, pero el término Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no aparece. Y en los textos hebreos hay una parte, ¿no? Donde dice, en el Salmo dice que no apartes de mí tu Santo Espíritu. No dice Espíritu Santo, dice Santo Espíritu, lo dice al revés, porque está hablando de tu presencia, de tu Espíritu que es santo. O sea, sí el Espíritu es santo, no estamos diciendo que no, pero así como que esta confusión la tenemos más bien más arraigada por toda como la doctrina y lo que empezó a hacer el catolicismo, como para decir la Santa Biblia, ¿que es santa? Pues sí, claro que es santa. O San Mateo, San Juan, San Lucas, ¿son santos? Sí, claro que son santos, pero como que ya lo ponen muy arraigado. San Balta, ¿soy santo? Claro que soy santo, porque soy apartado, pero no quiere decir que la connotación que todos tenemos de que, ay, eres un santurrón, un santito que no pecas. No, pues claro que soy humano y peco y me equivoco, pero eso no quiere decir que no soy hijo de Dios y no soy santo. Entonces, como que la palabra se ha desvirtuado por el uso del catolicismo. Entonces, ¿el Espíritu es santo? Sí, claro que es santo, pero es un término que no es como tan bíblico. Al menos en las escrituras hebreas no lo ves muy claro. Hasta el Nuevo Testamento que viene más del griego. Pero bueno, hasta aquí es como el gran resumen de todo lo que hemos visto, tratando así de ser muy claros en cuanto a esta doctrina. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario de esto que estamos viendo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Continuamos? La verdad es un poco controversial a veces. De repente los judíos se sacan de onda mucho porque es como, ay, es que ustedes son unos idólatras que como que hablan de varios dioses, como que el Dios que son tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ve el Shema en Deuteronomio 6 que dice el Señor uno es. Y el Señor es uno, absolutamente sí. El Señor se puede manifestar de distintas maneras, absolutamente sí también. Claro, Dios se ha manifestado de manera invisible por medio de su Espíritu y de manera visible por medio de su Hijo, del Verbo, de Yeshua. Entonces, claro, Dios puede manifestarse como quiera. Lo podemos ver como dos formas principales de manifestarse. La verdad que sí, porque es una manera invisible y ese lo podemos pensar como su espíritu, o la manera visible, que es por medio de su hijo, que a su hijo lo pudimos ver, lo pudo venir y se hizo carne. Entonces es la manifestación de Dios invisible y la visible. Entonces, esto sí es muy claro, ¿no? Que Dios se ha manifestado principalmente de estas dos maneras, aunque seamos cuidadosos con el uso de la Trinidad, que es algo que ya como que automáticamente mete ruido y al judío es como que no, está mal. Pero no por eso vamos a borrar de nuestro vocabulario la palabra espíritu, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Otro tema controversial acerca del espíritu es muchas veces confundimos cuál es la función del espíritu. O sea, ok, el espíritu es real, pero ¿qué es lo que el espíritu nos hace hacer? ¿O qué es para qué funciona el espíritu? Y vamos a ver algunas citas principales de que su espíritu, qué es lo que iba a hacer. Y esto es muy importante, este fundamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Súper importante ubicar esto. También Colosenses dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, todo lo que hacemos es en el nombre de Yeshua. Entonces es como, a ver, lo hacemos, esas buenas obras que nosotros las hacemos es por el Espíritu o por Yeshua. Y bueno, ahí es donde decimos, pues es lo mismo. Es
la vida de Yeshua que se manifiesta en nuestras vidas, podemos decir que es por medio de su espíritu. Y el punto a lo que vamos aquí en el curso es que muchas veces pensamos que es que una cosa es seguir la ley, ¿no? La Torá, y otra cosa es el espíritu, y como si estos dos fueran contrarios, donde muchas iglesias hoy día dicen es que ya, ¿para qué leemos la ley de Moisés? ¿Para qué leemos la Torá? Si eso es algo que ya pasó desde el antiguo pacto, ya está obsoleto, eso era para el pueblo de Israel o para los judíos, y ahora nosotros somos guiados por el espíritu. Ya no necesitas la ley, ya tienes su espíritu. Pero eso es un error muy grave, porque lo que el Espíritu dice en la Biblia que nos guía es, el Espíritu nos va a guiar a la ley. Bueno, no dice así Ezequiel, dice, pero nos va a guiar a sus mandamientos, a guardar su palabra. Entonces, ese es el propósito del Espíritu, manifestar los mandamientos en nuestra vida. Y pues este gran misterio que hemos visto que es que Yeshua es la Torá, eso es algo increíble, porque si Yeshua es la Torá y Él vive en tu corazón, como dicen muchos los cristianos, ¿no? O sea, es como de, ¿ya invitaste a Jesús a tu corazón? Y es como, bueno, pues, si no, te invito a que que lo invites a tu corazón y ahora, Jesús, entra a mi corazón, ok, ya entra a tu corazón. Y ahora, muchas veces lo que yo considero que es un error, y lo voy a mencionar porque a veces es controversial, de que, a ver, ¿es bíblico invitar a Jesús a tu corazón o no? Y también es todo un asunto donde algunos dicen, no, pues es que la Biblia no dice, o sea, como que no es muy clara de que cuando compartas de Dios tengas que pedirle siempre que inviten a Jesús a su corazón. No hay, la verdad, no hay versículos muy claros. Dice, creo que en Efesios, donde y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sí dice eso, por ejemplo, pero no, o sea, no dice como que lo invites. Pero sí hay un principio muy importante que, aunque la Biblia no diga tanto de que invites a Jesús al corazón, yo pienso que de alguna manera sí funciona cuando entiendes qué es esto, cuando entiendes qué es invitar a Jesús al corazón, donde por supuesto que no es una oración a la ligera donde tú le digas, sí, Jesús entra a mi corazón y ya entró y ya como magia y ya va a cambiar todo. Porque si tú no entiendes, y ese es el trabajo a veces que hacen mal los que predican el evangelio, los que evangelizan acerca de que como que nada más quieren que hagas la oración de salvación y ya, como que ya te gané para Cristo y ya, ahora, ya puedo decir que gané un alma para Dios. Y a veces es como, pueden entrar en esta como eh, competencia de decisionalismo donde ya le gané, ya le gané. ¿Cuántos llevas? Yo llevo a 10 personas para Cristo y lo cual, pues no es el punto. O sea, de que andar haciendo a las personas orar, porque muchas veces se comete el error de que ni siquiera las personas entienden qué está pasando, ni entendieron, y igual y si oraron, sí, Jesús entra a mi corazón, y no entendieron nada, y qué pasó con sus vidas, no pasó nada, y no se transformó nada. Entonces, bueno, claro que se puede caer en ese error de no explicar bien y de no estar haciendo nada, pero yo considero que sí hay veces donde muchas personas sí tienen un cargo por las almas, por las personas, por acercarlas a Dios, lo cual es muy bueno. Eso es algo que es súper esencial de la vida de todo creyente. O sea, que si tú tienes algo muy bueno, ¿qué es eso que tenemos muy bueno? Pues una relación con Dios, porque tenemos su palabra, escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? No es como que estemos atentos así, sino que su palabra es la que habla nuestras vidas. Así es como Israel hace Shema, Israel escucha porque tenemos su palabra. Entonces así Dios habla a nuestras vidas y esto es algo muy grande que tenemos que compartir. Cuando tú tienes un regalo muy grande, pues lo compartes. Y cuando lo compartes a las personas, pues es algo muy especial. Que eso muchas congregaciones lo hacen muy bien y explican donde no solo es el mero hecho de orar e invitar a Jesús a tu corazón, sino que también es explicarles que, pues,
si queremos tener una relación con Dios, pues hay algo que nos estorba, que se llama pecado, ¿no? Así, estoy hablando de cosas muy básicas, pero a veces la gente no lo entiende y es muy importante. Que el pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Dios nos dio sus mandamientos y nadie los obedeció. Todos se apartaron, como dice Romanos. Cada cual se apartó de su camino, todos pecaron. Es que hacía el pecado, el pecado nos separa de Dios y entonces por no guardar sus mandamientos, ahora estamos destituidos de la gloria de Dios y es entender que vino alguien hace Dios 2000 años a pagar lo que nosotros debíamos haber pagado por esos pecados y bueno, esa persona que es Yeshua, él murió en tu lugar y ahora lo que tienes que entender es que tú debes de arrepentirte de ese mal, aceptar el pago que hizo Yeshua por ti y entregarle tu vida a cambio, ¿no? Ahí es donde muchos dicen, ah, pues qué padre que pagó por mí, pero yo no quiero moverme ni un centímetro, no quiero comprometerme con nada. Y ahí es donde, si tú piensas así, nunca va a pasar nada en tu vida. Pero si tú entiendes, wow, yo soy un pecador ante Dios, yo he transgredido sus mandamientos, pero entiendo que esto tiene consecuencias de que me han separado de Dios, pues yo quiero volverme a unir y aceptar la limpieza por la sangre del Mesías, y entonces quiero estar en una buena comunión, entonces yo ya muero a mi forma de ver la vida y entonces yo ya no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a hacer eso? Obedeciendo su palabra. ¿Cuál es su palabra? Su Torah, ¿no? O sea, hoy día lo entendemos mejor. Pero entonces, cuando tú entiendes esto que es, tú le entregas tu vida y Él te da una vida nueva, entonces ahí es cuando hay verdadera transformación. Y ahí es donde vemos muchas personas que quizás pues no conocen mucho de la Torah o de muchas cosas que hemos hablado, pero al menos entienden que deben de entregarle su vida a Dios y ves que hay transformación. Pero el error es creer que a veces te salvas y ya no hay que hacer nada. Y Dios sí nos manda dice, sí, Él va a entrar, va a hacer que entre su espíritu y su espíritu te va a hacer andar en sus mandamientos. Y ahí es donde el trabajo del espíritu es algo muy importante. Entonces, todo esto lo menciono porque a veces es como, pero ¿cuál es el trabajo del espíritu? ¿Cuál es su función? Guiarnos así nada más. Tú haces que entre Jesús a tu corazón. Y para cerrar con ese punto es donde si si Yeshua, entendemos que Él es la Torah, y si Yeshua vive en tu corazón, entonces Él es esa Torah que ahora vive en tu corazón. Y eso es el nuevo pacto. Jeremías 31 dice que pondré mi ley, pondré mi Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces vas a empezar a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, esto de decir que ahora tienes al Mesías en tu corazón, no es algo tan antibíblico. De hecho, o sea, si lo entiendes más bíblicamente hablando, pues es muy correcto que ahora, si Yeshua es la Torah y vive en tu corazón, pues ahora tú vives de acuerdo a la Torah. Eso es ser un verdadero cristiano. Cristiano es como un mini Cristo, un imitador de Cristo. ¿Qué hizo Yeshua? Guardó los mandamientos, guardó la Torah. La ley oral, no necesariamente, solo la Torah escrita, eso sí. Y si tú eres un cristiano, un imitador de Cristo, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos para que para que se manifieste Yeshua en tu vida, que se manifieste el Mesías en tu vida. Y eso solo se produce por medio del Espíritu. Entonces, son conceptos súper básicos así del principio, pero a veces no lo entendemos bien y creemos que es contrario el hecho de que o ahora me guío por el Espíritu o me guío por la Torah. Es como no, es la Torah y el Espíritu de Dios es lo mismo. Entonces, muy importante. Y vamos a terminar con la condenación a Efraín. Esto está en Isaías capítulo 28. Isaías. Isaías 28, ahí está la condenación a Efraín. Ok. Nada más vamos a terminar este tema hablando de algo muy importante.
muchas veces las congregaciones caen en este error que les digo, decir que ya no nos guiamos por la Torá, ahora solo por el Espíritu. Y ya hablamos de que la función del Espíritu es muy importante porque el Espíritu es el que habla en nuestras vidas, el que nos da, nos da el entendimiento de las escrituras, donde si tú lees las escrituras así nada más, no vas a entender muchas cosas, a menos que Dios por medio de su Espíritu te revele todas esas cosas. Sí. Te las puedes llevar, sí. Sí, perdón. Entonces, eh, el Espíritu lo que hace es revelar las escrituras, pero no es como que las vamos a desechar, ¿no? Lo que dice la Biblia es que muchas veces la gente no entendía el texto a menos que Dios se lo revelara. Y es algo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Es un poco como un ejemplo de lo que Pedro dice, ¿no? Cuando Yeshua les pregunta, ¿quién dicen que soy? ¿No? Y algunos dicen esto, algunos, y de repente Pedro da una respuesta increíble que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua le dice, wow, bueno, eso, no creas que, o sea, está escrito, pero todo lo que dijo Pedro es algo que está escrito, pero no está tan fácil de entender. Y Yeshua le dice, eso que dijiste no te le reveló ningún ser humano, sino esa revelación te la dio el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu lo que hace sí es revelarnos las escrituras, pero no por eso, entonces ya votamos las escrituras, ya no hace falta y que el Espíritu me guíe. Ese es el error. Y hay muchas congregaciones donde tienen mucho esta cuestión de las manifestaciones del Espíritu, donde como que tú vas a una reunión y ya casi no estudian la Biblia, más bien leen cualquier texto, un cachito de texto y que el Espíritu hable y como que le dedican mucho a eso y menos al estudio de la palabra. Y es algo que ha sido peligroso porque en muchos lugares se ha desvirtuado, ¿no? Y ahí entran mucho toda esta cuestión de los dones de sanidad, los dones como del el don de lenguas y todo esto, donde es una muy buena pregunta. El don de lenguas, ¿qué onda con eso? O sea, si es bíblico, no es bíblico. Es verdad que el espíritu se manifiesta en las personas cuando se caen al suelo y empiezan a hablar. ¿Será que es así la manifestación del espíritu o no? Y eso es algo muy importante, por eso se cierra este tema del Espíritu Santo con ver qué onda con las lenguas. Y por eso vamos a leer Isaías 28. Si me acompañan, lo leemos que habla de la condenación a Efraín. Bueno, antes de llegar al versículo 11, voy a leer un poquito desde el versículo 1. Dice, es Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como la furia temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se traga tan luego como la tiene a la mano. Entonces, todo lo que está diciendo es como, está hablando del reino del norte de Efraín, del valle fértil de Efraín, y muchos dicen que, claro, esta es una referencia a algo que sí es muy cierto, que el norte de Israel es muy fértil, muy verde, es una tierra muy rica, y pues también se ve que los afectó porque aquí les está diciendo, son unos borrachos ustedes, Efraín. Hay de los aturdidos del vino. Y sigue diciendo, versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra
se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 8. Carlita, está, gracias. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Lo que está diciendo es que Efraín se corrompió, hasta los profetas, hasta sus sacerdotes erraron. Cuando está hablando de que están aturdidos del vino, todo esto es muy figurativo, como que quizás no es como que están literal, borrachos, aunque también seguramente llegó a ser algo literal, pero es como que están llenos de confusión. Y aquí cuando dice que toda mesa, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Cuando un lugar está tan sucio que está todo lleno de vómito y suciedad, entonces quiere decir que de alguna manera no había agua o no estaba limpio. ¿Qué es lo que nos dice simbólicamente? Es que no tenían su palabra. El agua representa su palabra. Todos estaban inmundicias, estaban sucios. Entonces, no había Torah, podríamos decir en pocas palabras. ¿Se acuerdan como el libro de Daniel, que cuando habla de oscuridad, que una visión de noche, tiene que ver como que había falta de luz y la luz es su Torah, entonces no había Torah. Igual aquí está todo sucio, inmundo, quiere decir que no había Torah, que es lo que limpia. Y si pensamos en el reino del norte, pues está perfecto porque se habían apartado de sus mandamientos. Versículo 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarán a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Un pasaje muy raro, difícil de interpretar, la verdad, es como de a qué se está refiriendo. Y caben varias interpretaciones. A mí no me gusta ser muy absoluto porque yo me he dado cuenta que los textos bíblicos son tan ricos en significado que pueden hablar de algo literal, o sea, puede ser un relato físico, literal, que sucedió con el pueblo de Efraín, de que quizás en verdad estaban todos llenos de vino y que vomitaron las mesas. Sí, puede ser literal, pero también a veces eso nos habla de algo más como a un nivel como metafórico, como a un nivel de simbolismos más bien, que el profeta puede ser que esté utilizando como, es que ya estaban tan mezclados en sus ideas que estaban confundidos, ya no hallaban que estaba bien o que no, que era realidad y que no era realidad. Un poco como lo que estamos viviendo hoy día, donde ya la gente, hay un cuate que me gusta mucho, se los recomiendo, que se llama Agustín Laje, que habla mucho en contra de todo lo que está sucediendo hoy día de las ideologías. Y él sacó un mensaje le llama acerca de la generación de idiotas. Y yo digo, wow, qué palabra tan fuerte, ¿cómo dice eso? Pero dice, no, es que idios es de las ideas te explica la palabra, el significado de la palabra idiota, y es que es alguien fuera de la realidad. Alguien que está fuera de la realidad. Y dice, hoy día muchos jóvenes, la mayoría están fuera de la realidad de las cosas, donde ya si eres un hombre pero te sientes que eres mujer, pues ya puedes ser mujer si así lo declaras. Y aunque biológicamente
diga a tu cuerpo una cosa, pues ya es otra cosa. Y si de repente, pues también biológicamente eres humano, pero adentro te sientes un animal, pues quizás eres un animal y ¿quién te puede refutar eso? Y ya es como que todo se está haciendo cada vez más, más raro que estamos viviendo una generación de idiotas, o sea, de gente fuera de la realidad, donde todo lo que vemos por medio de los celulares, los teléfonos, estamos viendo cosas que no son así realmente. Y bueno, ahora con lo que se viene de la inteligencia artificial, bueno, ya de verdad, aunque seas muy perspicaz, la tecnología te va a ganar y vas a creer que estás viendo cosas que son realidad que ni siquiera. Entonces, qué tiempos de locura. Pero así yo pienso que podría ser que en esa época estaban viviendo igual, donde ya no sabían qué era bueno y qué no era bueno. Y esas son las características de un borracho, donde a veces el borracho cree que puede volar. No, yo creo que sí, se sienta en Superman. Este, si yo soy el hijo del papá, así de la canaca, y mira, y a ver, y ni la cámara me puede apagar. Y así, o sea, me da mucha risa los borrachitos, aunque es triste la situación, pero o sea, como de esa sensación de que, bueno, hasta se cree guapo, ¿no? Y pues, es a lo que habla de estar fuera de la realidad. Entonces, la verdad bíblica es algo muy, muy fuerte, como verdaderamente lo que nos va a cimentar en lo que es verdadero y real es su palabra. Y el Espíritu nos va a guiar a la palabra. Entonces, bueno, esto es como algo muy importante en el texto donde podemos interpretarlo de distintas maneras. Y algo muy interesante, vamos a ver los siguientes, que se puede interpretar de una manera que también hace mucho sentido si hablamos acerca de todo el movimiento del Espíritu Santo y todo esto que ha sucedido en el cristianismo últimamente, porque no es algo muy antiguo, sino realmente de algunas décadas para acá. Aquí dice en Isaías 28:11 que porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. Si lo vemos en el diccionario Strongs, la palabra lengua aparece el H3934, que es laeg en hebreo. Esto es diferente a decir lashon. Lashon tiene que ver con lengua, pero aquí está hablando de algo muy curioso. Está hablando como de una lengua de bufón, tartamudo, balbuceo, condenación. O sea, aquí no está hablando como de un idioma que haga sentido. ¿Cómo hablan los bufones? No es como así como habla un tartamudo, es como como que repite, ¿no? O balbuceos, como bla, 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 bla. O sea, en el hebreo el sentido de la palabra laeg tiene que ver con bufón, tartamudo, balbuceo. Y curioso, está interesante porque lo que estamos viendo aquí en Isaías es que esto no era como que algo bueno realmente, sino más bien esta era una condenación que Efraín iba a estar hablando en lengua o sea, como que en lengua extraña, ¿no? Que va a hablar a este pueblo. Y si seguimos leyendo el pasaje en el versículo 13, dice, la palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Entonces, no sé si han visto esos grupos cristianos donde a veces se tiran al piso y están ahí hablando lenguas de bufón, lenguas de tartamudos, laeg, y están bla, 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 y a veces hasta se caen de espaldas, como dice aquí, hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, bueno, la Biblia está diciendo eso, sería muy interesante porque quizás es una profecía. No hay muchas que hablen acerca de esto que podríamos conectar con este movimiento que se conoce más como pentecostal, como carismático de las lenguas y de todo eso.
Pero este pasaje queda muy bien con eso, porque sí es como lengua de tartamudos que no hace sentido y dice hasta que caigan de espaldas. Pero lo curioso es que la gente a veces en esas congregaciones sienten que eso es una señal de algo bueno, como algo que, pues sí, como que, el espíritu me tocó y pasó esto. Pero si lo vemos en este pasaje, realmente está hablando de que eso iba a ser una condenación. O sea, te di mis mandamientos y no los quisiste oír. Y dice, ahora, ¿quién va a aprender si nadie quiso? Pues, ¿a poco, bueno, los niños chiquitos, ¿no? Y dice, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, entonces, hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados. Entonces, esto más bien era como un juicio para Efraín, y hoy día hemos entendido que pues lo más seguro es que Efraín sean los cristianos que están en el mundo, ¿no? Que no saben que son Israel, pero que se están cumpliendo por medio de ellos muchas profecías. Entonces, este es un pasaje interesante donde habla de estas manifestaciones. Pero hay algo curioso donde muchas veces hay, hay personas que como que hablan en lenguas, pero sí es algo como forzado, que no es algo muy genuino, muy real. Mucho viene como por el hecho de que si todos se ponen a hablar en lenguas, como que entras como que en este éxtasis de que órale, y pues empiezas a soltar, a aflojar la lengua y pues empiezas a decir cosas que ni entiendes, ni nadie entiende, y crees que es algo espiritual. Y la verdad es que muchas veces no. La verdad es que es muy raro que sea esto una manifestación. Les platico mucho, siempre les platico la experiencia de la abuelita de Naomi, Chelita, que ella iba a la congregación y era una congregación que estaba muy activa en este tipo de manifestaciones del hablar en lenguas. Y lo veían como que, ay, no puedes hablar. Bueno, no te preocupes. Como que voy a orar para que Dios te conceda el poder hablar. Como que, uy, pobrecito, no tiene el don, ¿no? Y entonces la abuelita de Naomi se llevaba una libreta y cuando empezaban a hablar en lenguas, anotaba lo que escuchaba. Raba, sacataba, rara, barara, basaba, rara, barrete, barra, y así le iba apuntando y lo practicaba. Arraba, sabarara, barara, barara, eso, barara, rabani. Entonces, cuando empezaran como que ella pudiera practicar y hacer esto, pero pues la verdad es que no era algo real, o sea, se lo estaba inventando y bueno, eso pasa mucho. Yo creo que en gran porcentaje de estas iglesias, muchas de esas cosas no son ciertas, es puro cuento, es puro emocionalismo, no es algo real. Pero hay personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, pero yo te puedo decir que yo no era algo que hice consciente, yo no quería, ni siquiera sabía, y de repente me encontré hablando estas lenguas. Así de que te lo prometo, no sé qué fue. De hecho, uno de esos es el doctor Moisés Resnick, este judío que es amigo que predica aquí en este lugar, en Bet Shalom, ahí está la congregación. Él cuenta eso, que él estaba en la predicación y de repente se puso así, se cayó y empezó a hablar en lenguas. Y él se paró y como le dijo al pastor al final como, oye, wow, qué buen truco, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y él, pues el espíritu te tocó, ¿no? Y él como, wow, pues, o sea, como que pensó que era un truco, no sé, no entendió realmente lo que estaba pasando. Y muchos que han vivido eso, sin ni siquiera conocer los pasajes como Hechos capítulo 2 donde pues, habían esas manifestaciones. Entonces, hay muchos que dicen que la verdad no es algo que sea actuado, no fue algo, sino que es algo que verdaderamente les pasó. Entonces, bueno, una interpretación de eso es que quizás lo que está hablando Isaías, entonces es la manifestación al cumplimiento de que Dios sí iba a hablarnos de alguna manera en lengua
de bufón, de tartamudo, o sea, por haber estado como alejados, de repente Dios como que iba a hacer una manifestación. Entonces, lo interesante sería que quizás entonces esto sea más bien una manifestación real de que tú eres Efraín o que eres parte de su pueblo que está regresando y que tengas estas manifestaciones verdaderas. Y entonces, en todo este tema de las lenguas, la verdad, a mí se me hace algo muy interesante porque he escuchado muchos testimonios de gente que considero, o sea, no mentirosa y que lo que me cuentan les creo que sea cierto. Yo es algo que personalmente no lo he experimentado. Jamás yo me he comunicado, hablado en lenguas que no entiendo. Yo jamás. Pero no por eso también digo, no, es que no, porque sé que existe este engaño de farsa que no, ni están hablando, nomás le están haciendo al cuento. Muchos, también hay un aspecto muy negativo acerca de las lenguas donde muchas de esas cosas sí son manifestaciones más bien del enemigo. Así pasa muchas veces también, donde en el satanismo, en la santería, hablan estos idiomas que no se entienden y son cosas muy peligrosas, de mucho cuidado, donde cuando veo algunas películas o cosas que están ahí, las brujas que Alakazam, los hechizos de Bibi de Babi de Boo, o sea, pues igual, o sea, si es algo que están diciendo que no es un idioma de Dios y más bien son cosas del enemigo, ¿no? Del mundo espiritual del enemigo. Hace poquito me contó una amiga que ya es muy sensible al mundo espiritual y dice que está en una rueda de cristianos, no sé qué está, no sé, ya a veces no sabes, ¿no? Con todo este engaño, dice que están juntos como hablando en lenguas. Dice que ella se acercó, los tocó y empezó a escuchar como idioma de serpientes y no le gustó. Entonces ella dijo, no, algo no está bien, ¿no? Yo te conozco varias personas que han estado en sesiones donde empiezan a hablar en lenguas y se empiezan a sentir incómodos hasta, o sea, donde en muchas ocasiones hay como que está el mundo fake, que es pura payasada, bueno, pura como que emocionalismo que no es real. Hay algo donde a veces no es payasada, pero sí está pasando algo, pero no viene de Dios. O hay manifestaciones donde quizás Dios está haciendo algo sobrenatural. Entonces, vamos a analizar un poquito más algunos pasajes sobre lo de las lenguas, como por ejemplo, aquí en Primera Corintios. Ay, Jimena, déjame, leo estos pasajes y a ver si tienes la pregunta, ahorita la vemos. En Primera Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. En el caso de Corintios, si tú le picas al diccionario Strong's, te aparece G1100, que es glosa. Y glosa literalmente es idioma. Entonces, cuando profetizar muchas veces es hablar lo que está escrito. Ok. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el pasaje de Pentecostés, ahí es muy claro, lo leo aquí, donde dicen, Hechos capítulo 2, versículo, voy a leer versículo 11. Hechos 2:11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, estos están borrachos, están llenos de mosto. Qué curioso que pensaran que estaban como Efraín en Isaías capítulo 28. Estos están borrachos, pero otros están diciendo, no, espérate, si están hablando idiomas, los estamos porque dice el pasaje, y los oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué sería hablar las maravillas de Dios? Pues podemos pensar que quizás estaban recitando pasajes bíblicos,
quizás estaban diciendo pasajes de la Torá, salmos, pero el punto es que los escuchaban hablar en su propio idioma. Entonces, ahí en Hechos 2 no está hablando de que están hablando ahí cualquier lengua, no, están hablando muy específicamente de idiomas. Ahora, ¿existe el don de las lenguas? Yo creo que sí. Bueno, lo podemos pensar en distintos niveles. Uno, quizás muy básico, donde hay personas que tienen una facilidad para aprender idiomas. Yo lo considero esto un don, donde, pues yo hablo inglés, español, francés, alemán, italiano, ¿no? Conozco personas que hablan 5 idiomas, hay quienes hablan 6 idiomas, 7. Se dice que el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas. ¿Sería eso un don? Yo considero que sí, hay quienes tienen el don de aprender distintos idiomas. Ahora, en el caso de los apóstoles, sí era literal que ellos de repente se ponían a hablar en alemán, bueno, no sé en alemán, pero en otro idioma que no era el suyo. De repente van con los griegos, con quizás un griego que hablaba con tu portugués, no sé, alguna otra persona, y le podían predicar las buenas nuevas en su idioma, en portugués, aunque no lo hablaran. Esto era algo sobrenatural que sucedía. Pero no están hablando balbuceos, cualquier cosa, no. Están hablando idiomas específicos por algo que Dios les permitió. Entonces, la pregunta muchas veces con esto es, oye, hoy día pasan ese tipo de milagros. ¿El don de lenguas permanece? Y si permanece, ¿cómo es? ¿Es hablar estas palabras que son espirituales y quizás no se entienden o hay quienes sí la entienden? ¿O son idiomas que de repente si yo no hablo chino y me voy a China, ¿le puedo predicar en chino? ¿Ha sucedido eso? Bueno, yo pienso que si Dios quiere, sí puede seguir permitiendo que haya ese tipo de milagros, porque es algo impresionante. Donde he escuchado también testimonios donde misioneros o de repente logran comunicar mensajes, ni saben cómo lo lograron, pero lo lograron donde hablaron idiomas específicos que personalmente no sabían. Esa es una forma del don. O está esta otra forma de las dones. Entonces, para concluir, déjenme nomás, leo aquí. No, eso lo voy a dejar. Vamos a cerrar con el tema de las lenguas. Jimena, habías alzado la manita, ¿querías decir algo? Oh, ya lo explicaste, justamente iba a mencionar de Pentecostés, que cuando las lenguas podían entender los que estaban allí, podían entender cómo ellos expresaban otros idiomas que eran idiomas que ellos entendían. Entonces, eso fue el bautismo, ¿no? De las lenguas que podían entender los oyentes. Y cuando mencionaste que posiblemente, digamos, Dios podía a expresar, digamos, en otras lenguas que no entendemos nosotros por medio de, de una persona, yo pienso que no, porque si no lo entendemos, no tendría sentido y lo que Dios quiere es que tengamos entendimiento, que comprendamos y no nos desviemos de su palabra. Pues sí, No. es que sí. Y eso que dices, o sea, yo pienso que hoy día tenemos la gran ventaja de que tenemos su palabra en español, ¿no? Pues porque estaba en hebreo, pero gracias a Dios que han hecho traducciones para que la podamos leer en un idioma que lo entendemos. Entonces ya no es tan necesario que Dios active ese don particular. Esa es la controversia del pasaje de Corintios donde dicen, pero a ver, entonces, ¿el don de lengua sí o no? Muchas congregaciones dicen sí, otras dicen que no. Yo les comparto, yo vengo de una iglesia cristiana donde esto de las lenguas siempre lo han tenido como que eso ya pasó y no. Hoy día las lenguas ya no. Nos comunicamos a Dios en nuestro propio idioma, no hace falta otro idioma. Y yo así crecí y me he comunicado con Dios perfectamente en español. Entonces, no he tenido esa necesidad, pero también siento que ya no estoy como tan de acuerdo con la postura de que siempre se me enseñó, porque también he escuchado muchos testimonios donde hay milagros muy particulares o manifestaciones muy particulares que no quiero decir, no, pues son falsas o no, pues son del diablo.
o sea, donde puede ser que Dios sí le dio la oportunidad de hablar otro idioma. De que me parece, creo que una niña que de repente le compartió a alguien más y le preguntaron a sus papás, oye, qué bien que le enseñaron a tu hija a hablar en inglés, por ejemplo, y los papás, no, ella no habla inglés. ¿Cómo crees? No, pues les acaba de compartir perfectamente. No, pues no entendemos qué pasó, ¿no? Y testimonios de donde hace poco platicaba igual con alguien que me decía que, pues esta persona que se me hizo muy interesante, que ella tiene una sensibilidad muy particular hacia el mundo espiritual y yo conozco que ella es sincera, entonces no creo que me esté engañando, donde ella es la que tocó a estas personas que estaban hablando en lenguas y sintió que feo, dice, escuchaba como un idioma de serpientes, no, no me gustó, pero dice que en otra ocasión de repente escuchó una persona que empezó a hablar y ella dice, qué bonita oración, era una oración muy bonita, una alabanza como a Dios muy especial. Y ella no se dio cuenta que él no estaba hablando en español, ni en inglés, ni ningún idioma que supiera hablar, porque las demás personas le dijeron, es que de repente esta persona se puso a hablar en lenguas. Y ella dijo, no, yo le entendí lo que dijo. Y después entendió que Dios le dio el discernimiento de entender lo que estaba diciendo esta persona. Entonces fue como, y dice, y no era algo malo, él estaba diciendo unas palabras de alabanza muy bonitas. Entonces dice, es algo muy particular. Y yo me acuerdo cuando quería derribar el hecho de que Pablo dice que las lenguas ya no. Si tú lees Corintios, cuando está hablando de las lenguas y no, como que a final de cuentas no lo prohíbe, o sea, como que no dice, y al final ya no van a hablar lenguas porque se va a acabar, no, sino que dice que hagan todo decentemente y con orden, y que si vas a hablar en un idioma que nadie entiende, pues qué sentido tiene, a menos que haya alguien que lo pueda traducir y entonces ya lo puedes decir, o que si van a hablar todos en idiomas, van a empezar a pensar que esto es una locura y nadie va a entender nada, entonces mejor como que háganlo con orden, con cuidado, entonces como que más bien parece que cuando yo leí este pasaje quería como buscar que Pablo me dijera ya no hablen lenguas, porque a mí no me gustaba personalmente esto de las lenguas, pero tú lees el pasaje y Pablo lo deja abierto, como que si pasa, obviamente no hay que llegar a estas locuras a las cuales han llegado muchas congregaciones donde todos ahí, cualquiera que entre, pensaría justo lo que dice Pablo, que pues aquí ya no entendemos nada, están todos locos, o unos que si fuera una congregación de mucha diversidad, pues si están orando en portugués, en alemán, en italiano, en español, en inglés, pues ¿en qué sentido? Mejor que hayan intérpretes y que se pongan así como a traducir. Entonces, en ese aspecto, yo pienso, por lo que he escuchado testimonios, de que si Dios quiere hacer este milagro de que alguien hable otro idioma, yo creo que lo puede hacer, ¿no? He escuchado también la experiencia de un misionero que fue a una aldea donde había alguien que estaba poseído por un demonio y nadie lo podía ayudar y oraban y no lograban hacerlo. Y hasta que él llegó y él empezó a hablar en un idioma que después dijeron, wow, o sea, ese idioma era un idioma muy particular en el cual le estaba hablando a la persona y pudo ayudarlo a que Dios hiciera el milagro de liberarlo de esa posesión demoníaca, que es algo que sucede. Entonces, es como, bueno, Dios le dio el don para poderse comunicar cuando lo necesitaba. Entonces, este tipo de milagros o manifestaciones, si Dios quiere hacerlas, las va a hacer, pero no por eso es como que todos los que sean espirituales, todos tienen que hablar idiomas o todos tienen que hablar. No, pues no, la verdad es que no. Ahí es donde caemos ya en este circo a veces donde no, todos tienen que hacer todas las manifestaciones del espíritu, donde no necesariamente, aunque sí hay manifestaciones, pues si Dios quiere hacerlo, pues lo hará, pero es algo muy particular, muy cuidado, donde eh, pues quizás no nos toque, como a mí no me ha tocado jamás hablar en lenguas, pero pues si Dios de repente le da la oportunidad a alguien o hace alguna manifestación sincera,
pues es algo que puede permitir. Pero regresando entonces al punto de este tema del Espíritu Santo, es que realmente el Espíritu Santo no es la finalidad de que todos ahora ya como que seamos seres muy espirituales y que nos movamos en el ámbito espiritual y andamos ahí reprendiendo demonios y hablando en lenguas y sanando a las personas, que también es todo un tema, el don de sanación, donde si Dios quiere sanar a alguien de cualquier enfermedad, yo creo que Dios lo puede hacer, pero decir que yo traigo el don y todo eso también no es algo como muy sano, sino más bien Dios puede hacer el trabajo por medio de su espíritu, lo que él quiera, como vimos que lo hacía en el libro de los Hechos, donde Juan, el apóstol Pedro, sanaban a las personas, echaban fuera demonios. Esto era una realidad, pero no eran ellos, era el trabajo de Dios. Entonces, bueno, el trabajo principal del espíritu lo vemos aquí en Ezequiel 36, donde dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, que esto es representación de su Torá, de su palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y con esto terminamos porque, o sea, el que Dios ponga en nosotros su espíritu es algo increíble. Es algo demasiado precioso, la verdad, el pensar que en el año 70 se destruyó el templo y ya Dios ya no, la presencia de Dios ya no estaba únicamente en el templo, sino que ahora la presencia de Dios a partir de Shavuot, de Pentecostés, como decía el profeta Joel, que su espíritu se derramaría sobre toda carne. Entonces, como dice este pasaje, hoy día podemos ver cómo se cumple y cómo ahora ya no necesitas ir al templo en Jerusalén para experimentar la presencia de Dios, sino hoy día Dios está con nosotros, tenemos su palabra y Él está haciendo una limpieza en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de esa renovación del espíritu en nuestras vidas, de su espíritu en nuestras vidas, que nos lleva a guardar sus mandamientos, a seguir el ejemplo de Yeshua. Y esto es la verdad, algo muy, muy especial, un privilegio que tenemos nosotros como sus hijos para vivir. Y, y se acabó. Estas son las palabras que aprendimos en este tema. Ruach, Laeg, Glosa. Entonces, pues listo, terminamos este tema 10 del Espíritu Santo. Pensé que no lo íbamos a lograr, pero sí, qué bueno que sí lo terminamos. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguien de ustedes ha hablado en lenguas? Tengo esa curiosidad. ¿No? Yo tampoco. Pero me ha tocado cuando estoy dando el curso que de repente alguien me dice, oye, qué interesante lo que dijiste porque yo sí experimenté eso, pero me preguntaba qué sería o qué señal sería. O sea, de que algo genuino en sus vidas. Y yo como, oh, qué interesante. Pues sí, a veces Dios permite esas manifestaciones. Y también muchos me han dicho, no, pues yo le intentaba, pero no sabía si era real o no. Liz, tú estás alzando la manita. Sí, Balta, yo en lo que fue referente a lo de la palabra santo, entonces, ¿en qué sentido es cuando podemos aplicarlo? Porque, por ejemplo, yo en sí, tengo entendido que, como dices tú, Dios nos ha limpiado y nos ha hecho, santos, pero, en sí la parte así como decir,
La santidad, creo yo que viene de parte de la divinidad, pues le pertenece en sí a Dios. Entonces, ay, no sé cómo explicarme, pero, o sea, ¿cuándo es cuando la aplicamos? No sé si, o sea, sí te entendía lo que tú, comentaste, que, por ejemplo, para nosotros, pues, sí, no podemos decir: "Ay, el santo este o el santo el otro", porque, es precisamente lo que hace la Iglesia Católica, y pues sí se escucha raro y como que no. Pero entonces, en Dios es el único, obviamente, en el que se puede aplicar. Pienso que, o sea, lo único que es como difícil es que lo que decía, ¿no? Que se ha desvirtuado el entendimiento de la palabra santo. Así como te pongo un ejemplo, la palabra iglesia, lo mismo pasa cuando dices iglesia, ya hoy día piensan en un edificio o en alguna particular denominación. Pero Ujú, bueno, la palabra iglesia más bien son las personas. La iglesia son las personas, no un edificio, ¿no? Aunque hoy día sí. das direcciones y, ahí junto a la iglesia, te das vuelta a la izquierda y bueno, ya lo usamos así, ¿no? También yo uso la palabra santo y bueno, la refiero para darme a entender, solo como tratar de regresarle como el uso correcto a las palabras. Y santo, podemos entender que el santo principal sí es Dios, pero también entendiendo que tú y yo somos santos, si es que somos creyentes, si somos sus hijos, tú y yo somos santos, solo no nos decimos como Santa Liz o San Balta, o sea, Ujú. solo es como que entender que la Iglesia Católica como que lo sobreusó diciendo algo que es correcto, porque sí, Mateo era santo, su Biblia es santa, ¿no? Aquí Santa Biblia. Pero, o sea, como que decirlo así es algo muy católico, entonces no más como entender los conceptos y decir como yo soy santo, puedo decir eso entendiendo que soy alguien apartado por Dios. ¿Por qué soy apartado? Porque Él ha puesto su espíritu en mí y él me ha de hecho diferente y Él me ha dado su palabra y por eso somos distintos. O sea, el que es santo nos ha dado de su santidad para poder ser santos. Entonces, podemos usar la palabra en hebreo que es como más adecuada, ¿no? Kadosh, o igual en espíritu, a veces yo digo ruach, para ser más específico, pero es muy difícil con las personas andar hablando de que Kadosh, ruach, Kehilá, entonces, pues nomás, mientras nosotros que vamos aprendiendo como estudiantes de la Biblia el correcto uso y el significado de las palabras, los podemos usar sabiendo el significado, ¿no? Como el hecho de que lo que les explicaba, que los cristianos dicen, es que tienes que invitar a Jesús a tu corazón. Ujú. Y bueno, el simple hecho de invitarlo no pasa nada, pero entendiendo todo el proceso y si ya entiendes que si Yeshua es la Torah y la Torah debe vivir en tu corazón, entonces lo entendemos y es algo que lo podemos explicar mejor. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, solo creo que es usar las palabras, pero con un mejor entendimiento del hebreo, del significado y pues utilizarlo cuando es y cuando no es. No sé si me di a explicar. Sí, Balta, gracias. Ok. Oye, aquí ya están en el evento y no escucho mucho porque están aplaudiendo y cantando, pero bueno. Jimena está compartiendo Hebreos 10:10. A ver qué dice Hebreos 10:10. Hebreos 10:10, lo voy a ver. Dice, esa es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Exacto. Hemos sido santificados, exactamente. Lo cual nos hace santos, porque lo que nos santificó fue la sangre. O sea, la sangre que cayó sobre nosotros nos limpió y hoy día somos diferentes a los demás. Porque y por eso estamos llamados a compartir este mensaje donde, oye, pues hay una sangre que fue derramada hace 2000 años que está a tu disposición. Solo es cuestión de que la apropies y seas limpiado de tus pecados, te pongas en una correcta relación con Dios y ahora vivas en santidad.
y seas santo como Él es santo, ¿no? Es un gran mensaje que nosotros hemos entendido, espero, y debemos compartir a los demás para que también puedan ser santos. Entonces, los católicos, yo pienso que si le dices, oye, tú puedes ser santo, te dirían, no, pues hasta que quizás si vivo muy bien, una vida muy ejemplar y muero y después el Papa me llega a beatificar, ya podré llegar a ser un santo. Así es la manera de llegar a ser un santo en la Iglesia Católica, pero eso no tiene nada que ver con la realidad de los santos, ¿no? Donde hay todo un concilio en el catolicismo de que si lo hacemos un santo o no. No, pues la Biblia aquí dice, como bien dijo Jimena, y gracias por compartir, nosotros somos santos porque su sangre nos ha santificado, punto, ¿no? Y el punto es que lo entendemos. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a orar y cerramos con este tema. Y voy a mandarle la grabación también a quienes no estuvieron. Creo que logramos el tiempo adecuado. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste meditar en la importancia pues, de tu palabra, de lo importante que tú nos muestras en ella, que somos tus hijos, somos santificados, que has puesto tu espíritu en nosotros. Y gracias por la revelación y el entendimiento que nos vas dando acerca de tu palabra, porque podemos pues analizarla por completo, desde la Torá, pasando por los profetas, los escritos, y hasta el Nuevo Testamento tenemos gran revelación que nos has mostrado. Y pues te pedimos eso, que tu espíritu nos siga guiando, nos siga revelando pues la voluntad que tienes para nosotros, nos siga revelando más acerca de tu verdad y de cómo eres, Señor. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Ay, qué gritos. Le voy a poner pausa.